o del bronquio principal y no permite que entre aire a cierta parte del pulmón, lo cual va a condicionar que el pulmón empiece a reabsorberse. Se empieza a reabsorber el aire y hay pérdida de volumen. Por lo tanto, el pulmón que era radiolúcido o radiotransparente, como quieran llamarle, que contenía aire, se vuelve radiopaco porque se colapsa. Entonces, acá estamos viendo las causas, las más frecuentes y las menos frecuentes de por qué puede producirse una atelectasia, generalmente a veces por un tapón mucoso, pacientes que están con bronquitis, algún tipo de tumor, ya sea benigno o maligno, o cuando pasa de repente un cuerpo extraño. Lo más frecuente es las atelectasias son en las bronquitis y los cánceres, ¿no? Y las más infrecuentes son lo que están viendo ahí, el asma, la bronquiolitiasis, un aumento cardíaco, un aneurisma aórtico. Muchas de las causas de las que están ahí son de las infrecuentes, las más frecuentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá esto lo leen, se los voy a explicar mejor en una placa. Todo esto lo leen, en la placa se los voy a explicar. Acá está mejor. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando una parte del pulmón se colapsa? Ya sea un segmento, sea un lóbulo, o sea del pulmón completo. ¿Qué va a pasar? Alguien, por favor, que tenga activo el micrófono. El micrófono, por favor, apague. Ya, ahora sí, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de ese pulmón, de ese lóbulo o el segmento pierde aire. Por lo tanto, es un globo, como un globo, que empieza a achicarse. Se empieza a cerrar, se empieza a achicarse, pierde volumen el pulmón y se va a ver radiopaco. Ya no tiene aire, vamos a ver más chiquito y radiopaco. Entonces, cuando solamente eso pasa de un segmento, los signos asociados son más chicos, son menos, digamos, llamativos. En cambio, cuando esa atelectasia es de un lóbulo completo o es de todo el pulmón, los signos son mayores, se ve más, se ve más fácilmente. Entonces, como estamos viendo recién, vamos a ver una atelectasia total del pulmón y vamos a ir bajando más bien a ver ya cómo se hace una atelectasia global o segmentaria. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner que sea un niño, una vez vi un jovencito de 18 años que tenía retardo mental y le gustaba comer jodoco. Pero se lo comía el jodoco así, se lo pasaba como perrito, mordía y se lo pasaba. Y en una de esas, no sé qué pasó, el pedacito de hotdog entró dentro del bronquio principal, del bronquio izquierdo entró. No era del bronquio, no, el bronquio derecho, perdón. El bronquio derecho entró y tapó completamente el pulmón. Algo muy parecido a lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasó cuando hay una atelectasia? En este caso, total, de todo el pulmón, ¿no? Igual va a pasar en la segmentaria, pero se va a ver menos los signos asociados. El pulmón se colapsa. Se va a cerrar, se va a hacer más pequeño. Ya no contiene aire, estamos viendo el pulmón radiopaco. Entonces, como ya no hay aire, ¿qué hace esa atelectasia? Tiene que ocuparse ese espacio del tórax, por lo tanto, jala las estructuras adyacentes hacia el lado de la lesión. Entonces, el diafragma lo va a elevar. El corazón y el mediastino lo jala hacia el lado de la lesión, hacia el lado de la atelectasia, mejor dicho. La tráquea, miren cómo está desviándola hacia el lado de la lesión, o sea, hacia el lado de la atelectasia. ¿Qué hace con los espacios intercostales? Acá hay menos volumen del pulmón. Entonces, los espacios intercostales acá se van a achicar, se van a hacer más pequeños. Sale todo de su sitio y acá vemos la columna. Entonces, nos permite ver la columna, que se llama el signo de la columna desnuda. Entonces, esta es una de las causas de pulmón radiopaco. Ahora, este pulmón no está funcionando. Por lo tanto, el otro, para compensar, trata de atrapar la mayor cantidad de aire y se hace un enfisema compensatorio de ese lado, o sea, se va a ver más radiotransparente ese lado.
Si solamente fuera de un lóbulo, también el lóbulo que queda va a tratar de compensar la función y se va a ampliar más, se va a hacer más transparente, más radiolúcido. Entonces, una de las causas de pulmón, que el pulmón se vuelva opaco, es la telectasia. ¿Cómo lo distinguen del resto de causas? Porque hay otra, no sé si ya habrán visto la clase de derrame, pero en el derrame pleural masivo también el pulmón se vuelve blanco. El pulmón se vuelve blanco y más bien, como el líquido que está haciendo el derrame está ocupando un espacio, desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. En cambio aquí no. Acá estamos viendo que jala las estructuras hacia el lado donde está la telectasia. Esa es una diferencia entre el derrame y la telectasia. Otra de las causas que puede darnos así un pulmón opaco es la neumonía. Una neumonía severa podría darnos un pulmón radiopaco, ¿no es cierto? Un patrón de tipo alveolar. ¿Escuchan bien? ¿Algún problema? Sí, doctora, se escucha bien. Ya, perfecto, qué bueno. Cualquier consulta, al final me hacen y lo vemos, ¿ya? Si por ahí se cortara el audio, alguna cosa, sí me avisan en el momento, porque a veces el internet nos falla. Entonces, en la neumonía también podemos, una neumonía severa de un pulmón, podemos encontrar un pulmón opaco también, un patrón de tipo alveolar, algodonoso, que ocupa todo el pulmón. Pero la diferencia es que en la neumonía no se altera el volumen. No vamos a ver ni que el mediastino, ni la silueta cardíaca, ni la tráquea se muevan de su sitio. Entonces, uno va a empujar, el derrame pleural masivo empuja, la telectasia jala, y en la neumonía hace que todo esté en su lugar. Esa es una de las diferencias. Ahora acá están poniendo signo de la silueta positivo, borramiento del borde de la silueta, miren, desapareció la silueta. Acá también el diafragma también ha desaparecido, se enmascaró con todo eso, es signo de la silueta positivo. Acá estamos viendo una tomografía y una radiografía. Miren el pulmón radiopaco. Está retrayendo la tráquea hacia el lado de la lesión. Los espacios intercostales están más pequeños. Bueno, acá no se ve mucho el diafragma que está comprimido. Y acá están los espacios intercostales más ampliados. En la tomografía es donde se ve mejor. Siempre cuando ustedes vean una tomografía o vean una radiografía, siempre comparen. Porque hay los pulmones que supuestamente deben ser bastante parecidos, ¿no es cierto? Del mismo tamaño, por lógica. Entonces comparen. Cuando ustedes vean un pulmón que es más pequeño que el otro, ahí hay una telectasia. De un segmento, de un lóbulo, de lo que sea, hay una telectasia. Entonces siempre comparen los dos pulmones. Acá están viendo que el pulmón del lado derecho está muy, muy bien airado, pero en cambio aquí no hay pulmón. Todo el mediastino, los grandes vasos se han ido hacia el lado izquierdo. Acá los arcos, acá se ve prácticamente el campo pulmonar, se ve más chiquito, y los espacios intercostales, miren acá, miren espacio intercostal grande, y acá no hay espacio intercostal casi. Entonces ha disminuido el volumen de esa parte del pulmón. Ahora, ¿qué pasaría si se atelectasia un lóbulo? Vamos a ver del lóbulo superior. El lóbulo superior debería estar acá, en esta zona. Todo esto debería ser el lóbulo superior. Pero ¿qué sucede? Se colapsa el pulmón porque se ha cerrado el bronquio, no hay aire, se reabsorbe y empieza a retraerse hacia arriba. Se retrae acá como si fuera una cuña radiopaca. Las atelectasias tienen la característica que tienen la forma de un triángulo con base interna, o sea, perdón, con vértice interno, como acá, como una cuña, ¿ven? Un vértice interno. Entonces, ya esto va a ser en menor proporción que lo que habíamos visto. La cisura la eleva hasta acá. Vamos a ver la cisura elevada. El bronquio de aquí también está elevado. ¿Qué más hace? El diafragma
es mínima la elevación porque no es mucho lo que llega a jalar. La tráquea sí la llega a jalar porque está cerca al lóbulo superior. Ahora, esto de aquí también, lo que correspondía al lóbulo superior, también igualito, en la lateral también se eleva. En una radiografía, acá la flechita se fue lo agrandé y se quedó abajo. En una radiografía, miren, esto de aquí debería estar acá, con aire, ¿no es cierto? Ya se perdió el aire y se elevó acá. Toda esta parte es el lóbulo inferior, que ha sido jalado, ha sido retraído hacia arriba. Esta es la cisura menor. La tráquea, fíjense cómo está jalada hacia el lado de la lesión. Y aquí el diafragma derecho está también elevado. ¿Ven? Entonces, esa es una telectasia. Si ustedes comparan este pulmón con este pulmón, este es más pequeño. Entonces, eso es lo que tienen que hacer siempre, comparen. Cuando vean un pulmón más pequeño que el otro, hay una telectasia en alguno de los segmentos, definitivamente. Y en la tomografía, ¿cómo es que veo? Miren, acá nomás, sin ser mucho, ni siquiera siendo médico, acá veo que este pulmón, el derecho, es más chiquito que el izquierdo. Ya no necesito más. Ahora busco por qué. ¿Por qué es más chiquito? O lo han operado, le han hecho una lobectomía, o si no tiene antecedente de operación, quiere decir que hay una telectasia. A buscar dónde está la telectasia. Entonces, siempre comparen esos dos. Acá está más pequeño, y este pulmón es más grande. Y la telectasia está aquí, miren, este triángulo. La telectasia, cuando es del lóbulo medio, generalmente en la frontal no se ve mucho, porque está tapado parte con el corazón, con la silueta cardíaca, se está superponiendo. Entonces, no se ve adecuadamente, vemos algo que se radiopacifica, pero no es una cosa muy llamativa. Pero en la radiografía, en lateral, ahí sí se ve como un triángulo que se superpone a la cisura mayor. A veces lo confundimos, este triángulo, con un derrame intercisural. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial, el derrame intercisural. Pero el derrame intercisural también lo vamos a visualizar acá. La telectasia es más difícil de verlo en la frontal. Y no se olviden, el derrame ocupa espacio. Aquí vamos a ver más bien el pulmón del lado derecho más chiquito que el del lado izquierdo. O sea, son signos secundarios que nos van a ayudar a diagnosticar el problema. Miren, esta es una radiografía de un paciente que tiene acá, estas de acá son sus prótesis mamarias, no los vayan a confundir, tiene unas prótesis mamarias acá, ¿no? Entonces, acá vemos una mayor opacificación en relación a este lado. Está más opacificado, llama la atención que el diafragma está mucho más elevado de lo normal, y acá un poquito más chiquito el pulmón, no es gran cosa, ¿no? Esa es una telectasia del lóbulo medio. Pero miren en la lateral. Le tomo la lateral y encuentro esta lesión. Esta es la telectasia del lóbulo medio. El lóbulo medio debería estar por acá. Y esto de acá, todo esto debería estar ahí. Cambio aquí, se ha colapsado y se ha telectasiado aquí. Como es pequeño, no hace mayor escándalo, digamos, ¿no? No se nota mucho en la frontal. No jala mucho tampoco, no retrae mucho. Mientras más chiquita sea el segmento con aire, colapsa menos. ¿Cómo lo veo en una tomografía, la telectasia del lóbulo medio? Miren, en una tomografía, ese mismo paciente con ventana para el mediastino, veo esta hiperdensidad triangular al lado de la silueta cardíaca, y en esta tomografía, con ventana para evaluar el pulmón, veo acá este triángulo
miren, esta es la telectasia. Si yo comparo este pulmón con este pulmón, acá lo veo más pequeño. Esta zona está más chica. Ahora, como les decía, la telectasia del lóbulo medio no es muy llamativa, no es muy espectacular sus signos asociados, porque es pequeño, el lóbulo medio no jala tanto. Ahora, la telectasia de los lóbulos inferiores, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, lo vamos a ver igual. Es más frecuente en el lóbulo inferior izquierdo, es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho. Pero en los dos vamos a ver lo mismo. La cisura mayor se encontraba en esta forma, en esta posición acá. Y miren, con la telectasia se va a retraer hacia atrás. Igual aquí. Aquí debería estar, en esta zona, debería estar el lóbulo inferior y se ha telectasiado y se ha jalado acá. Entonces voy a ver una radiopacidad así en esta forma de triángulo en la base, tanto sea derecha o sea izquierda. Como aquí hay pérdida de volumen, si ustedes ven el pulmón es esto y acá el pulmón está normal, va a jalar el ilio, va a jalar hacia el lado de la lesión, lo va a traer hacia la parte inferior. Este es el otro lado, miren, igualito, lo retrae hacia atrás. Acá, como en esta zona, la silueta cardíaca se superpone más, aquí se ve menos en el lado izquierdo. Se ve menos y se ve proyectado detrás del corazón. Porque acuérdense que se va hacia la parte posterior, se atelectasia hacia la parte posterior. Entonces la parte posterior está detrás del corazón y acá lo voy a ver detrás del corazón. Por eso es que no lo veo mucho. Veo parte nomás que sí, es como si fuera signo de la silueta negativo aquí. Porque la otra parte lo está tapando el corazón. Y aquí, miren, apenas se logra ver. Porque se ha colapsado bastante. Entonces, las atelectasias, en conclusión, me producen, este es el lóbulo inferior, miren esta atelectasia en una tomografía con ventana para evaluar el pulmón, me producen una opacidad o una hiperdensidad triangular que adopta la forma del segmento o del lóbulo. Hacen que haya menor cantidad de parénquima, menor cantidad de volumen pulmonar. Miren esto y miren aquí. Acá es más. Se nota la cantidad, la disminución del parénquima de la aireación se nota más en la tomografía que en la radiografía. En la radiografía a veces no la notamos mucho. En la tomografía sí. Es bien, digamos, bien llamativo. Acá están viendo, aquí es más pequeño que esta zona. ¿Por qué? Porque acá tenemos cortes axiales que nos permiten medir mejor los volúmenes de acuerdo a la zona donde está más cerca la telectasia. Si yo lo veo en el lápiz, lo voy a ver normal. Si yo veo en la parte de abajo, voy a ver la pérdida de volumen. Entonces, ¿qué me hace qué cosa? Que se haga retracción. Se retrae todas las estructuras que están al costado. Ahora, para compensar esa pérdida de volumen, el resto del pulmón que queda atrapa más aire, se ve un enfisema compensador del pulmón o del segmento, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora. Listo. Ya. Entonces vamos a ver ahora el patrón destructivo. Creo que todavía no han hecho el patrón pleural, ¿no? ¿O ya hicieron? Creo que todavía no, ¿no? Creo que viene la siguiente clase, me parece. Todavía, doctora. Ya. Para cuando vaya avanzando, como la tuberculosis agarra también el patrón pleural, para explicarles un poquito. Ya. Entonces, ¿qué significa el patrón destructivo? Es algún mecanismo por la cual el pulmón
se produzca una destrucción, ya sea en el mismo parénquima del pulmón, ya sea en el intersticio, sea este de forma permanente o de forma involutiva. Entonces, ¿por qué se puede hacer una destrucción? ¿Por qué puede haber un patrón destructivo o cavitario, lo que le llaman? Puede ser porque el intersticio del pulmón, esa malla, ese tejido de sostén, se rompe. Se rompe por lo mismo que el pulmón es duro. Eso se puede romper y al romperse ese intersticio va a ocasionar como un hueco ahí en la malla. Vamos a poner que están en un gallinero y la gallinita hace su huequito, rompe ahí para sacar su cabecita con su patita y hace un hueco. Igualito es acá también. Se rompe el intersticio y queda un hueco en el intersticio con aire. De los poquitos alvéolos que se han roto, se quedan ahí atrapados en ese pedacito, se queda atrapado el aire. Entonces se va a formar una bula, que es lo que están viendo aquí. Huequitos en el intersticio con aire en esta zona. Esto, como es intersticio, tiene una pared muy delgadita. ¿Qué otra cosa puede ocasionar? Puede ser que por una infección, por ejemplo la tuberculosis, los estafilococos, hagan que el pulmón se necrose. Se necrose el pulmón, hay una zona de destrucción por el micobacterium y destruye el intersticio y parte de alvéolos. O sea, hace como una cavidad ahí, hace una lesión, una herida, vamos a poner. Y esa herida alrededor va a cicatrizar. Entonces, es lo que me va a dar la pared de esa cavidad. Otra de las causas puede ser también porque hay, que no es muy frecuente, la necrosis de una zona del pulmón, porque se puede haber un tromboembolismo, se tapa una arteria, se puede tapar alguna arteria y, digamos, o se colapsa por un tumor, algo que haga que se haya una necrosis, una isquemia de esa zona del pulmón, que no es muy frecuente y se forma una cavidad, también una destrucción en esa zona, una necrosis. Y otra es por secuelas de tuberculosis, que a veces hacen que el pulmón se vaya retrayendo. La tuberculosis es una enfermedad que produce como cicatriz tractos fibrosos que retraen. Entonces, al retraer, es como los queloides de los quemados, igualito. Al retraer, va a romper el intersticio y se va a formar una bula. Entonces, esas son las causas por las cuales se producen. Entonces, acá está cuál es lo más frecuente en los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, que es la que da todo este tipo de patrón destructivo, que es la patología más frecuente, se produce en los lóbulos superiores. Puede ser una, pueden ser múltiples. Las cavernas pueden presentar un bronquio de drenaje. ¿Qué es la bula? Como les dije, es una destrucción del intersticio con una pared muy, 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 muy finita, tan finita de 1 milímetro que no se va a ver en la placa. ¿Por qué? Porque solamente es aire atrapado en una zona del pulmón. Podemos encontrar una bula, podemos encontrar múltiples bulas. Miren acá, es como que se hubiera hecho un hueco a la malla y ha quedado aire atrapado ahí. Es un pulmón con tuberculosis. Y acá, miren, en la parte, aquí ven también zonas aéreas atrapadas con mayor, digamos, sin trama vascular aquí. Una pared muy fina, eso se llama bula. Hay bulas también de tipo congénito. Nace ya el paciente con esta bula. Acá, en esta radiografía, perdón, en esta tomografía, estamos viendo, miren, destrucción del intersticio con atrapamiento de aire en esa zona, solamente es aire, con una pared muy, muy, muy finita de 1 milímetro que no se ve. Prácticamente nosotros decimos que no tiene pared, porque no se ve la pared, ¿ven? Es atrapamiento de aire. Cuando esta bula se rompe, ya el aire, ya si no tiene dónde salir, se va a ir a la pleura. Entonces ahí nos va a condicionar un neumotórax, cuando se rompe la bula. Esta es una tomografía en un corte coronal donde veo con una fibrosis pulmonar el patrón intersticial que han visto ya ustedes. Miren el intersticio grueso de este pulmón.
paciente con fibrosis, y miren, se ha roto ahí ese intersticio y se ha quedado atrapado aire en ese intersticio. Esa es una bula en el lóbulo inferior izquierdo. Ahora la caverna, lo demás se lo voy a explicar acá. La caverna se produce por necrosis del tejido. Se necrosa el pulmón, hay una necrosis, y hay una pérdida hay una necrosis y hay una pérdida de tejido. Esta pérdida de tejido hace que tanto haya destrucción de parénquima, alvéolos con intersticio. Entonces, aquí sí hay como una herida en el pulmón. Esto tiende a cicatrizar. Entonces me va a dar una pared alrededor de esa caverna, porque acá ha habido necrosis. La mayor cantidad de cavernas que se producen en el pulmón son por tuberculosis. Hay otras que son por neumonía, pero no son tan frecuentes, ¿no? Pero la más frecuente es la tuberculosis. Casi todas las cavernas son con tuberculosis. Entonces, esta caverna tiene la característica que, por un lado, es un tejido sangrante, porque es como una herida. Por otro lado, tiene un bronquio de drenaje, este es el bronquio de drenaje, y esto de acá es una arteria. Está en contacto con una arteriola y está en contacto con un bronquio de drenaje. Esta es una tomografía con ventana para evaluar el pulmón, para que lo vean mejor. En la placa radiográfica van a ver así, una imagen, miren, muy parecido a la bula, una imagen aérea, pero con una pared gruesa alrededor, miren. Una pared cicatrizal alrededor, pared gruesa. Estas cavernas, como tienen conexión, o sea, están cerca a un vaso, están en conexión a un bronquio, sangran. Por eso es que producen hemoptisis en los pacientes con tuberculosis. Porque no solamente puede sangrar esta superficie que ya supuestamente está empezando a cicatrizar, sino el vasito que tienen al costado. Al momento que este tose, este vasito se rompe y sale la sangre a través del bronquio, porque hacen hemoptisis. Ya. La otra que nos produce una lesión de tipo cavitaria en el pulmón son los quistes secundarios a una neumonía o a un traumatismo. Son quistes que se llaman nematocele. Son quistes que se llaman nematocele y que se producen, como les decía, después de una neumonía. Generalmente son transitorios, tienen el antecedente de que el paciente ha tenido un cuadro neumónico, sobre todo en niños. Esto no se ve en adultos, se ve en niños. Son niños que han tenido neumonía y posteriormente hacen esta cavidad. Es una cavidad con una pared. Tiene una pared, sí, a diferencia de la bula, y esta pared es una pared muy delgadita, a diferencia de la caverna. La caverna es una cosa irregular, con tejido de cicatrización y todo. Acá no. Acá es una caverna, pero es de bordes regulares. Es un atrapamiento de aire, un quiste, que se produce también por ruptura del intersticio en el momento que el paciente, el niño, ha tenido esta neumonía. Generalmente sucede esto en niños. En adultos no es tan frecuente. En adultos es más a veces por presencia de traumatismo, ¿no? Pero tiene la característica que desaparece, es transitorio y no aparece así de por sí. Tiene el antecedente de que el paciente ha tenido o bien neumonía o ha tenido un traumatismo. Son cavidades transitorias. Esta tuberculosis pulmonar generalmente yo siempre lo dicto al final de todo el curso. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, si bien corresponde al patrón cavitario, es una enfermedad que tiene todos los patrones que se va a estudiar durante este segmento. El intersticial, el alveolar, el patrón pleural, patrón atelectásico, tiene el patrón destructivo.
Entonces, todos esos lo vamos a ver en la tuberculosis. Entonces, generalmente a veces yo lo presentaba siempre al final para repasar un poquito. Pero ahora nos vamos a adelantar un poquito porque creo que les falta hacer otro tipo de patrones y nos vamos a adelantar para que ya vayan con cierto conocimiento a las clases que vienen, ¿no? Entonces, la tuberculosis ustedes saben que es una enfermedad infectocontagiosa, de mucha prevalencia en nuestro medio y producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Estos pacientes, si bien tienen tratamiento, tienen curación, su tratamiento, si es como el paciente lo debería seguir, van muy bien, pero muchos se sienten bien a los pocos meses, a las pocas semanas, y dejan el tratamiento y ahí es cuando se producen reactivaciones o se producen ya que se vuelven resistentes. ¿Cuál es la característica clínica? Porque eso los va a ayudar a ustedes a diferenciar de los patrones. Porque un mismo patrón se va a presentar en la tuberculosis, puede estar en la neumonía, puede ser en una contusión pulmonar. Entonces, ustedes tienen que adicionarle a todo eso el cuadro clínico. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Esto deben saberlo mejor que yo, porque ustedes están fresquitos. El paciente tiene tos, una garraspera, un tos, que dura más de 3 semanas, generalmente. Tiene a veces dolor en el pecho, pero ya eso es en estadios un poquito más avanzados, está cansado, tiene fiebre, pero no muy alta. Su fiebre llega a 38,5. Generalmente es más en las tardes. Lo que sí se caracteriza es por sudores nocturnos. Suda hasta en invierno en la noche. Y va perdiendo un poco el apetito y un poco el peso. Y la característica más saltante es hemoptisis, la presencia de sangre al momento que expectora, al momento que tose. Esto es porque ya se ha formado una caverna. Entonces, la tuberculosis vamos a encontrar en 2 fases, ¿no? En 2 tipos. La tuberculosis primaria que se da en los niños antes de los 5 años, generalmente 6 años. El micrófono, chicos. Bueno, la tuberculosis primaria que se da antes de los 5 o 6 años, dependiendo, ¿no?, cuando tengamos contacto, y la tuberculosis postprimaria, que es la segunda vez que vamos a tener contacto con el bacilo. Los signos radiológicos, las manifestaciones radiológicas son diferentes en un niño que en un adulto. ¿Qué vamos a ver en un niño? O sea, cuando yo ingresé, yo terminé la residencia y nos empezaron a dar mucho descarte de tuberculosis, me di cuenta de que el niño es completamente diferente al adulto. Hay que buscar otras cosas en el niño. Cuando un niñito está con tuberculosis, o sea, está con una infección, que sería el primer contacto que tiene, papá, mamá están con tuberculosis y el niño se ha contagiado. Entonces, lo primero que tienen que buscar ustedes son los ganglios a nivel de los cilios. Y después ya empieza a ser la enfermedad del parénquima, si es que este niñito está malnutrido. Y otra, digamos, forma de manifestación de la tuberculosis en niños es también la tuberculosis miliar, que es muy frecuente en niños. Antes solamente se daba en niños o en ancianos muy inmunodeprimidos, pero ahora se ve que se presenta a cualquier edad. Entonces, ¿qué ustedes tienen que buscar cuando papá, mamá tienen tuberculosis y el niñito está en una posta y saben que tiene que descartar a toda la familia y a todos los niños? Entonces, lo que tienen ustedes que ver es si hay adenopatías en el hilo. Recuerden que en los cilios tenemos arterias, tenemos venas, tenemos linfáticos y los bronquios, por supuesto. Los ganglios linfáticos normalmente son pequeñitos, no lo visualizamos. No vemos, este es un hilo en el lado izquierdo que está normal. Cuando llega la bacteria, Mycobacterium de tuberculoso, ¿qué cosa hace el cuerpo? Trata de defenderse, ¿no es cierto? Trata de matar a esa micobacteria. Entonces, para poder matar, se hipertrofian esos ganglios de esa zona.
lo que no sucede en el adulto, esto sucede solamente en el niño. Se hipertrofian, entonces miren, 96% de niños vamos a encontrar el hilio prominente por la presencia de ganglios linfáticos. Es más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, el ganglio linfático de este niñito trata de matar a la bacteria, el Mycobacterium, y empieza a hipertrofiarse. Si el niñito tiene buen sistema inmune, lo mata y se va a formar calcificaciones. Esos ganglios se van a calcificar, han luchado tanto que se mueren y se calcifican, pero ya cumplieron su misión. Si el niñito no tiene buen sistema inmune, el Mycobacterium empieza a atacar al parénquima en esta zona. Si tiene buen sistema inmune, mediano, digamos, sistema inmune, ya agarra, ya en ese momento también mata a la bacteria de aquí y queda acá queda una pequeña secuela, que vamos a verlo después, ahorita en las siguientes diapositivas. Pero si el sistema inmune todavía sigue siendo deficitario, ya hace la tuberculosis del adulto, hace el patrón intersticial, hace el patrón alveolar, ya afecta a la pleura, ya hace igualito que un adulto, ¿ya? Entonces, tienen que ver esto, que generalmente la mayoría, y todos nosotros, porque todos hemos tenido prima infección, hemos hecho lo mismo, y ninguno, o casi ninguno, hemos hecho tuberculosis. Nuestro sistema inmune lo mató solito, y si todos nos tomamos una placa, vamos a encontrar en el hilo derecho, más que en el izquierdo, ganglios calcificados, nodulitos calcificados. Todos tenemos, ninguno nos salvamos. Entonces, eso es lo que yo les decía, este es un pulmón, miren, una pieza anatómica. El ganglio no lo ha podido agarrar, no lo ha podido matar, y afecta al parénquima pulmonar. Miren, 2/3 de los casos se resuelven sin ninguna secuela. 1/3 de los niños se va al parénquima, ya no se muere en el Mycobacterium, no se muere en el hilio, sino afecta al parénquima. ¿Cómo lo va a afectar en un principio? Como un patrón de tipo intersticial. Al principio vamos a ver, miren aquí, líneas, retículos, o sea, un patrón de tipo intersticial. Eso es lo que vamos a encontrar en la placa radiográfica, un patrón intersticial en una pequeñita zona del lóbulo superior. Entonces, esto de aquí puede quedarse ahí nomás o puede, como les decía, avanzar al resto. Entonces, los ganglios linfáticos, miren aquí, ya se empiezan a calcificar, todavía vemos acá un poco de prominencia, y los ganglios linfáticos están calcificándose. Veo calcificación en los ganglios linfáticos, pero todavía no había podido vencer esto, y empieza a hacerse un patrón aquí en esta zona de tipo intersticial. Voy a ver líneas aquí, en el parénquima. Ya el sistema lo vence y lo calcifica, esa zona se vuelve una calcificación también. Cuando eso se calcifica, ese parénquima se calcifica, el parénquima de donde está el patrón intersticial o el infiltrado, le decimos nosotros intersticial, esa zona que cuando se muere y se calcifica, se llama complejo de Ghon. Cuando nosotros encontramos el complejo de Ghon más los ganglios calcificados, le llamamos complejo de Ranke. Así, muchos de nosotros tenemos un nodulito en esa zona, y con ganglios calcificados significa que hemos tenido en una época nuestro complejo de Ranke, en algún momento. Otros solamente han llegado a hacer ganglios calcificados. Ya. La tuberculosis miliar se presenta, como les decía, en niñitos, en lactantes, en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos, como son los pacientes que tienen HIV, ¿no? Entonces, la característica, esto pertenece al patrón de tipo intersticial,
O sea, es un patrón intersticial. ¿Por qué? Porque se disemina a través del intersticio, que es como una malla que está irrigada con vasos sanguíneos. Y la tuberculosis es de diseminación hematógena. Entonces, el niñito, la persona está bien, y al día siguiente, el micobacterio entró a través de ese intersticio y se diseminó en ambos pulmones como pequeños micronódulos. Miren, puntito, puntito, puntito. Son chiquititos, chiquititos, puntitos de 2 milímetros, 1, 2, 3 milímetros como máximo en ambos pulmones. Es más frecuente en las bases. Se presenta más, un poco más en las bases. O sea, todo está, porque tiene que estar siempre en los dos pulmones, pero es un poquito, cuando ya está más avanzado, un poquito más se ve en las dos bases, pero por igual. Mire, patrón de tipo miliar. ¿Ven? Es una forma también de infección tuberculosa. Ahora, ¿qué llamamos nosotros la tuberculosis postprimaria? La que tienen todos los pacientes que están hospitalizados en el Hipólito Unanue. La tuberculosis postprimaria es la que se produce después de haber tenido la primera infección. Puede ser 20 años después, puede ser 1 año después, 40 años después, cuando sea. Puede ser porque el bacilo ha quedado en nuestro cuerpo, ahí muerto, y en la primera que nuestra defensa bajó, se reactivó y nos contagiamos. Puede ser porque nos acercamos a un paciente con tuberculosis, el paciente nos tosió y nos contagiamos. Pero es la segunda vez que ya nos contagiamos. Entonces, acá ya es diferente la forma de presentación. Ya no se va a ver el hilio prominente, sino de frente vamos a ver la afectación a nivel del parénquima. Vamos a encontrar también que esta tuberculosis se disemina a través de los bronquios. Vamos a ver cómo se extiende a la pleura dando el patrón pleural, se cavita y las secuelas que nos va a dejar. Mire, en un inicio, en un paciente que recién está comenzando tuberculosis, vamos a presentar el patrón de tipo intersticial. Va a presentar el patrón de tipo intersticial. Se va a ver las líneas, las pequeñas líneas, los retículos, generalmente en el lóbulo superior, que es más frecuente, pero puede, las placas que se ven en el hospital, en cualquier lado le da tuberculosis. Donde no debe, ahí da. O sea, nosotros nunca obedecemos, ni siquiera nuestro pulmón obedece a donde dicen los libros. Entonces, lo primerito que vamos a ver es un patrón de tipo intersticial, que acá no lo hay, ¿no? Va avanzando la enfermedad, compromete el alveolo. Entonces, acá yo estoy viendo un patrón de tipo alveolar, mire. Algodonoso, confluente, que lo puedo perfectamente confundir con una neumonía, sí. Si no tengo clínica, yo lo puedo confundir. Yo, radiólogo de tantos años, lo puedo confundir. Mayor lo van a confundir ustedes que recién están aprendiendo. Entonces, tengo que tener cuadro clínico, no se olviden, ¿ya? Entonces, aquí veo un patrón de tipo alveolar que perfectamente puede ser una tuberculosis. Ahora, este patrón alveolar tiene la característica que también se puede diseminar a través de los bronquios. Antes, cuando no había la tomografía, no veíamos este patrón alveolar, perdón, esta diseminación broncógena, porque esta diseminación broncógena se empezaba a ver en la tomografía de tórax, pero en la de alta resolución, no en la tomografía normal. Entonces, en la que cuando se ha empezado a hacer cortes más finos, más delgaditos, se ha podido ver que existía en estos pacientes una diseminación a través de los bronquios, a través de los acinos alveolares, de los lobulillos pulmonares secundarios, se expandía a través de los bronquios. Pero como les digo, esto ha sido ya años posteriores que se ha visto este patrón en árbol en brote, se le llama. Y como ustedes imagínense una coliflor, igualito. Esa es la forma que va a tener. Miren acá. Miren, son como ramitas de coliflor. Está tomando la forma de los alvéolos, de los acinos alveolares. Aquí. Esta es la forma donde se disemina a través de los bronquios hacia adentro de los acinos alveolares y me va a dar este aspecto, miren.
más en las periferias, como si fuera un arbolito, que lo voy a ver solamente en la tomografía. ¿Y qué significa? Que esta tuberculosis está activa. Ahora, no todos los pacientes también se abre esto a los bronquios. No siempre en la tomografía que se toma es de alta resolución. Entonces, no siempre cuando vean una tomografía van a ver este patrón en árbol en brote, porque no es la más adecuada la tomografía que la están tomando, los cortes no son los más adecuados, o el paciente todavía no ha hecho diseminación broncógena, y no quiere decir que no esté con tuberculosis, sino es un signo asociado más a la tuberculosis. La tuberculosis también nos produce que la pleura se afecte. Cuando la pleura, que normalmente es una cavidad, es un espacio virtual que existe entre la pleura parietal y visceral, que normalmente no la visualizo. Miren aquí, yo no estoy visualizando acá pleura, ¿no es cierto? En la tomografía, que es donde más veo, no veo pleura. Y aquí en la radiografía menos veo pleura. Entonces, cuando este espacio pleural, por una inflamación, por una infección, por un golpe, por lo que fuera, se llena con líquido, yo voy a ver el derrame pleural. Cuando este espacio se llena con aire, yo voy a ver un neumotórax. Y si se llena con aire y con líquido, un hidroneumotórax. Eso va a dar el patrón pleural. La tuberculosis me afecta a la pleura. Contamina la pleura y la pleura se inflama. Y empieza a exudar líquido dentro de la pleura parietal y visceral y da lo que es el derrame pleural. Esta opacificación del ángulo costodiafragmático se va opacificando, eso lo van a ver mejor cuando tengan su teoría, y se va llenando y se va opacificando el pulmón. ¿Por qué? Porque hay agua en las pleuras y eso es lo que me va a dar esta curva, esta concavidad. Entonces, eso también, el patrón pleural se presenta en la tuberculosis. A veces debuta de frente con una tuberculosis pleural. No es muy frecuente, felizmente, más es de frente al pulmón, ¿ven? Y acá se va haciendo un al líquido entre la pleura parietal y visceral. También la tuberculosis afecta. Eso por eso es que se lo ponía yo siempre cuando yo era la que preparaba los sílabos en otras universidades, se lo pongo al final para que repasen todito, ¿no? Se acuerdan de todos los patrones ahí. Entonces, las cavitaciones es una enfermedad donde es muy frecuente la cavitación y generalmente es más frecuente en los lóbulos superiores. Este es un paciente con tuberculosis. Mire, acá en esta zona están viendo líneas, retículos, hasta parece un poquito patrón de anal de abeja, miren aquí. Acá ven el patrón intersticial. Acá empiezan ya a ver un poquito más algodonoso, es el patrón alveolar. En este pulmón más algodonoso todavía, tiene intersticial y alveolar. Y acá ven esto, que es una cavidad, una caverna con paredes gruesas. Acá, miren, una caverna con paredes gruesas. En la tomografía, en corte coronal, estoy viendo esta cavidad con una pared gruesa. Ven acá a los bordes, tiene su pared de cicatrización. Entonces, se produce por necrosis del parénquima pulmonar, se necrosa y empieza a cicatrizar. Miren, una cavitación. Ya falta poquito para que termine. Alguien apague su micrófono, por favor. Con pared gruesa, miren. La caverna, como les mencioné, tiene al costadito su bronquio de drenaje y su arteria. Acá miren, su bronquio de drenaje y acá está esta cavitación en los lóbulos superiores con su pared gruesa. Por aquí vemos un poquito de patrón en árbol en brote, como si fuera una coliflorcita. Aquí es donde se ve mejor.
Aquí un poquito, pero no es mucho. ¿Qué significa? Tuberculosis activa. En ese momento está activa cuando vean árbol en brote. Estas cavernas, ya sea una bula, ya sea una caverna, se pueden complicar. Las bulas, lo que se podrían hacer es infectar. Las bulas lo que se hace es se infecta con alguna bacteria y puede hacerse una bula complicada. La caverna, la cavidad, se puede infectar con hongo, porque está más próxima al bronquio, a través del bronquio entra el hongo, puede entrar el hongo por la respiración. Generalmente, el aspergillus es el hongo que más contamina las cavernas. Entonces se produce lo que se llama un micetoma o un aspergiloma. Entonces la caverna, que era radiolúcida, empieza a llenarse con hongos y ya se vuelve radiopaca. Solamente queda en la parte de arriba una media luna, miren cómo están viendo aquí, radiolúcida. Esa es la característica de un micetoma. O aspergiloma, le van a decir otros, es lo mismo. La diferencia es que un micetoma, uno al decir micetoma dice un hongo, ¿no? Puede ser cualquier hongo. Cualquier hongo puede atacarlo ahí, la cándida, lo que fuera, aunque el aspergiloma es el que más ataca. Y aspergiloma es decir, ya el tipo de micetoma que es. Entonces acá también miren, están viendo una cavidad donde el hongo está acá adentro, colonizado, se está creciendo y deja siempre una banda radiolúcida en media luna alrededor. Ese es un micetoma. Cuando los pacientes ya están inactivos, están sanitos, están en su casa ya beca negativo, de pronto empiezan a hacer hemoptisis nuevamente, empiezan a hacer tos, y es por esto, por el micetoma. Beca negativo y siguen con la misma clínica de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque este hongo les está produciendo la tos. Lo está produciendo que esta cavernita que ya estaba cicatrizada vuelva a sangrar nuevamente. Miren, esto ya es una cosa más grande. Fíjense acá. Ahora otra cosa. Miren aquí este pulmón y miren el pulmón del lado izquierdo. ¿No está más chico? Está más chico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué está más chico? Acá debe haber, en alguno de los cortes que están un poquito más abajo de este micetoma, porque acá, este es un corte casi en el ápice, en un corte más inferior debe haber una telectasia. En este pulmón hay una telectasia, porque ese pulmón es más chico que el otro. Entonces, siempre que vean así un pulmón más chico, tienen que buscar dónde está la telectasia. Aquí tiene una caverna que está ocupada por todo este material sólido en su interior. Miren aquí, es una zona radiolúcida alrededor. En este caso no le digo radiolúcida, acá le digo hipodensa, que es aire que está en esa cavidad. Creo que esta es la última. Ya. Entonces, hemos visto cómo la tuberculosis afecta al intersticio, afecta al alveolo, afecta el derrame pleural. La tuberculosis produce también bulas, porque desde el momento que ya hay patrón intersticial puede haber bulas, produce cavernas. Si se rompen estas bulas, me va a dar el neumotórax. Esto lo van a ver ustedes cuando hagan su clase de... No quiero adelantarme a quitarle los conocimientos al docente que le toca. Entonces se va a pasar aire entre las pleuras. También me puede hacer bronquiectasias, que también creo que lo van a hacer también en su clase teórica. Y lo que sí produce son tractos fibrosos de retracción, secuelas de retracción. Entonces, miren cómo han quedado en este paciente que ha fallecido estos lóbulos superiores, llenos de tractos fibrosos. Estos pulmones ya no sirven ya. Tienen que hacer en ese caso lobectomía. Miren. Muchas veces, cuando ya quedan estos tractos, se confunden con el patrón intersticial. Hasta nosotros lo confundimos con el patrón intersticial. Entonces puede llevar a confusión cuando una tuberculosis se está reactivando. Cuando está esto de aquí, todo esto es secular, es antiguo. Por eso es que en pacientes que han tenido tuberculosis es bueno hacer siempre un estudio comparativo, porque a veces podemos confundirlo, que está activo y no está activo. Esto es antiguo. Cuando vemos así ya, pues no, es un poquito más
más difícil que lo puedan confundir, ¿no? Pero aún así, dentro de esto puede activarse en estas zonas donde se ve mayor radiopacidad, puede ponerse un patrón de tipo alveolar. Entonces, es a veces difícil en una tuberculosis residual saber si está activo o no está activo. Entonces, acá que estamos viendo, patrón de acá, patrón aparentemente intersticial, acá vemos aparentemente patrón de tipo alveolar, acá veo tractos que están jalando, los tractos fibrosos tienen la característica que retraen tejidos, acá veo bulas, miren, en el lóbulo superior del lado izquierdo, acá veo cavernas. Creo que falta una. Miren aquí cómo puede ser tan tenue una secuela de una tuberculosis. Miren estos tractos finitos. Acá pequeñitos. Acá hay una bula. Así puede quedar una tuberculosis. O puede quedar como este. Miren los tractos cómo jalan. ¿Ven? Como los queloides, los quemados que retraen. Con presencia de cavernas, aquí se queda. La tráquea, miren cómo está retraída. O sea que acá esto está. Cuando hay retracción, significa que hay secuela, y es secuelar. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta?